¿Cómo están mis amados hermanos? Les saludo en el nombre del Señor. Gracias damos al Señor que nos podemos conectar también por este medio para seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio de Filipenses. Hoy terminamos el capítulo 3 y vamos a orar para que el Señor, Santo Espíritu, nos guíe para poder comprender su palabra. Amén. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias por este tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Guíanos, condúcenos, Señor, para que todo lo hagamos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, porque solo Él nos guía toda la verdad, Señor. Sé tú, Señor, ayudándonos a comprender los pensamientos que tenemos para discernir entre ellos, Señor, y poder ver, Señor, todo aquello que es tuyo y quitar aquello que no viene de ti, así también en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para poder ser, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te doy, soberano Rey, porque siempre estás llenando de ti nuestras mentes, Señor, para poder ser de bendición y ser bendecidos en todo. Gracias te doy, soberano Rey. Dejamos este tiempo en tus manos. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy tenemos entonces la continuación de este libro de Filipenses. Hoy terminamos el capítulo 3, ya vamos a entrar al último capítulo y vamos a hablar de la ciudadanía celestial. Amén, pero siempre hacemos un repasito de lo anterior. En la sesión anterior, nosotros estuvimos revisando los versículos 13 al 16, ¿no? Y en el versículo 13, justamente Pablo nos hablaba de la importancia de no mirar atrás, ¿no? Y cuando nos dice no mirar atrás, básicamente nos recomienda que no nos quedemos en las cosas pasadas, ¿no? Lo podemos mirar en el sentido del pecado y del mundo que hemos dejado atrás, ¿no? Pero también de aquellas cosas que han llenado nuestro corazón con éxitos o cosas que de repente hicimos bien y que de repente ahora no están funcionando y mirar atrás y decir, bueno, antes era mejor. No, siempre sigue adelante porque los que estamos en Cristo, el Señor hace cada día algo nuevo en nosotros. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, que el Señor restaura lo que pasó, aún las heridas las vendan. Tenemos que siempre seguir adelante. ¿No? Entonces, como decía en la primera parte, olvidar lo que queda atrás significa negarse a centrarse en algo, ¿no? Ya sea en un pecado, Dios no lo quiera, o en un sentimiento, hay que dejarlos ir, ¿no? Y eso implica el perdón, eso implica incluso en relaciones fallidas, de repente parejas que se separaron, amigos que se traicionaron, compañeros que te hicieron daño y padres que de repente no te cuidaron como tenía que ser. Entonces, es olvidar lo que queda atrás, ¿no? Dejar de vivir en el pasado, ya sea en éxitos o derrotas, ¿no? Y justamente Pablo nos invita, es el Espíritu Santo inspirando a Pablo, porque la palabra de Dios dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, para que puedan escribir estas palabras, ¿no? Entonces Pablo cuando nos dice esto, es el Señor hablándonos a nosotros a través de la pluma de Pablo. Y dice, deja eso atrás, lo bueno, lo malo, déjalo atrás, no mires atrás, sigue adelante a lo que está adelante, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro día, hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos en tránsito, estamos como abordando de un punto a otro, creciendo, ¿no? Porque nuestra meta final es el cielo. Entonces, en el versículo 15 ya nos dice así que todos los que somos perfectos, y conversábamos de que una persona perfecta no existe en este mundo. No hay un cristiano que pueda decirse perfecto porque el mismo Pablo va a decir, ¿no? Que no que yo crea que ya haberlo logrado todo,
¿no? Sino que la perfección de la que se habla es de la madurez, ¿no? Ir creciendo, así como un niño va madurando y de repente llega a cierta edad y uno se parece hasta maduro, pero conforme va avanzando sigue aprendiendo, sigue creciendo, porque nuestra meta es que alcancemos la estatura, seamos a la medida, la estatura, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es un camino que hay que seguir construyendo, hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sientes, también te la revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Primera de Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El niño es inocente, el niño es crédulo, en todo cree, en todo está diciendo sí, sí, y se emociona, porque es la inexperiencia propia del niño, ¿no? Pero dice, seamos niños en cuanto a la malicia, pero maduros en nuestra forma de pensar. Una persona madura discierne, una persona madura observa, no se emociona y por la emoción toma decisiones. Una persona madura puede emocionarse, pero está observando. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu parámetro? ¿Qué dice la palabra? Es el parámetro con el que mides todo. Si la palabra te dice algo distinto a lo que tu emoción te dice, pues hazle caso a la palabra, no a tu emoción o a tus ideas. Entonces, madurez no implica perfección a la manera del hombre, sino un continuo crecimiento. Y la palabra nos dice que esta forma de pensar tenemos que irla renovando continuamente, no adaptarla al mundo, sino continuamente estar renovándonos en nuestra manera de pensar para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿No? Entonces, eso es lo que se nos está hablando aquí en estos versículos hasta el versículo 16 y ahora vamos a ingresar justamente al versículo 17 donde Pablo, el Espíritu Santo a través del siervo de Dios nos dice que seamos imitadores, ¿no? El ser humano por naturaleza es un ser social, así nos hizo Dios, somos seres sociales, por eso cuando lo vio a Adán solo, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? El Señor nos creó como seres sociales, buscamos estar en sociedad y esto nos sirve para poder aprender, para poder crecer. Y la imitación es uno de los procesos que seguimos desde chiquitines, ¿no? Entonces, los niños imitan a sus padres, ya sea en lo bueno como también en lo malo. Entonces, es muy, muy, aquellas ya profesionales en educación, con experiencia, cada vez que un padre de familia en un colegio viene y dice, yo no entiendo por qué mi hijo se comporta así en mi casa, no es así. De los profesores que sabemos, miramos y decimos, nos está mintiendo, no está aceptando su realidad, se está justificando, porque los niños actúan en consecuencia de la imitación. Los niños imitan, en ese caso, a sus padres, que son los primeros que rodean, que son su mundo, ¿no? Entonces, Pablo aquí nos dice que nosotros seamos imitadores, y es que así aprendemos. Así crecemos, fijamos nuestra vista en algo o en alguien para poder hacer las cosas como lo hace esa persona, ¿no? La pregunta aquí sería, pues, ¿a quién y qué estás imitando? ¿A quién imitas? Cuando tú dices, yo quisiera ser como, ¿no? Con sinceridad, ¿a quién? ¿Qué imitas? ¿Qué hay en lo profundo de tu corazón? Cuando tú miras, dices, yo quiero ser como. Generalmente en el mundo se busca pues imitar a aquellos que han alcanzado el éxito económico, ¿no? Estas personas que usted tiene en la foto, aquí está el primer trillonario del mundo. Sabemos que existen millonarios, billonarios y ahora trillonarios. Entonces uno dice, quiero ser como ellos, pero lastimosamente estos personajes tienen una vida con mucho dinero, pero también con mucha tristeza, con mucha aflicción y otros con mucha maldad en ellos. Entonces, muchas veces las personas quieren alcanzar el éxito como lo hacen personas como ellos, o la fama, ¿no? La fama, el ser reconocidos, el poseer cosas.
Y es que recuerden que las corrientes de este mundo es materialista, ¿no? Y no es que el tener cosas sea algo malo, no está mal, sino es cómo lo miras, ¿no? Entonces, ¿a quién estás imitando? ¿Qué estás imitando? Lastimosamente, muchos aún dentro de la iglesia buscan el tema solo de la prosperidad porque dentro de su deseo, de su corazón hay codicia por tener más, más y más. Y eso, como dijo el Señor, se vuelve un obstáculo para el reino de los cielos, ¿no? Se acercaban personas a él diciéndole, Señor, te quiero seguir, y a otros a quien decía, sígueme, pero uno que quería enterrar a sus muertos, otro que quería ordenar sus cosas, otro que decía, tengo tantas cosas, Señor, ¿cómo dejarlas todas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, Pablo nos está diciendo, el Señor nos está diciendo a través de Pablo, imitad, ¿no? La pregunta es a quién que imitas, ¿no? Como les digo, o sea, buscar el poseer en esta tierra no está mal, pero todo está en donde depositas tu corazón. Por ejemplo, acá tenemos a este varón que de repente nadie conoce. Bueno, si su círculo más cercano lo conocen, él es David Green, es uno de los millonarios, un millonario norteamericano, está en la lista de los millonarios. Pero uno lo mira y dice, así parece un trabajador normal de alguna empresa, ¿no? Porque su vestir no es opulento, su apariencia no es de riqueza. Es un hombre bastante sencillo, pero este varón es un siervo de Dios, cuya empresa que le factura anualmente cerca de 8.000 millones de dólares. El 50% de estas ganancias las dedica a la obra del Señor, para asistir al huérfano, al desamparado, para levantar iglesias, escuelas, hospitales. Mire usted, de repente algunos de nosotros buscamos tener más, pero nos aferramos a las cosas que tenemos y discutimos el diezmo, discutimos la ofrenda y nos aferramos mucho a estas cosas. Y miren ese varón de Dios, el 50% de sus ganancias. Y alguno dirá, pero claro, ahora que tiene lo puede hacer. No, esa fue su premisa desde el inicio, ¿no? Yo trabajaba en un colegio cuyo nombre era de un inventor que dedicaba el 90% de sus ganancias a la obra del Señor y él se quedaba con el 10%. Y también fue un hombre muy acaudalado. Pero ese hombre, pues él dice, la empresa no es mía. Él dice, esta empresa no es mía, la empresa es de Dios. Él es quien es dueño de esto, yo solo la estoy administrando. Entonces no era un hombre apegado a las riquezas, no usa su riqueza para aparentar más, ¿no? Le hacen una foto, ¿no? Para un diario. ¿Qué tiene en sus manos? La Biblia. No niega su fe, no aparenta. ¿Por qué? Porque a quién está imitando. Ese es el asunto, mis hermanos. ¿A quién estamos imitando? ¿Qué estamos imitando? La palabra del Señor nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, en el reino de los cielos hay prioridades, hay hay niveles en los que tú tienes que ir entendiendo. Nosotros como hijos de Dios justamente buscamos las cosas de arriba, las cosas de nuestra ciudadanía que están en los cielos. En la medida que nosotros imitamos realmente, nosotros seguidores de Cristo, porque esta no es palabra para alguien que no tiene Cristo. Para alguien que no tiene Cristo esto es locura, como diría Pablo. No, para nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas y hemos hecho el compromiso de seguirle, queremos invitarle, pues debemos mirar las cosas de arriba para que también nosotros seamos imitables. Esa es la otra pregunta, ¿eres imitable? Eh, Cuando la gente te mira, ¿qué observa de ti? ¿Realmente quieres ser como tú? Y decir, wow, me gustaría ser así como él, como ella. Mira cómo es, o eres, o no eres imitable, o de repente te miran y te dicen, oh, para ser como él, no, gracias. ¿No? Entonces, eres imitable, serás imitable en la medida que tu vida refleje a Cristo. En la medida que nuestras vidas reflejan a Cristo,
En esa medida nosotros nos volvemos imitables. Justamente Pablo nos va a decir aquí en Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la consigna que todos deberíamos tener. Para que seamos imitables, Pablo, ¿qué dice? No, Pablo es imitable y no quisiera ser como Pablo. Wow, personalmente su vida es una vida donde hay tanto que aprender, ¿no? Y ahora que leemos las cartas que él escribió en la iglesia, vemos cosas tan bonitas y aún entendemos su carácter, ¿no? Y podemos ver también sus debilidades, las luchas que tenía. Un hombre como todos nosotros, pero un hombre imitable. ¿Pero por qué logró esto él? Porque él decía, imítenme a mí y él miraba y decía, imítenme a mí. Y no porque él se creía Dios, no. Él era un hombre bastante humilde, pero estaba seguro de que pedía que lo imiten a él porque él buscaba ser imitador de Cristo. Si en algo hay bueno de mí, es por la obra de Cristo, es por lo que Cristo ha hecho en mí. Y si eso quieres imitar, hazlo. Entonces, imitando también a Cristo. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, también debemos ser imitables. Que la gente desee ser como nosotros, pero no porque ostentamos vanidad, vanagloria, que es hojarasca, que se destruye rápido, sino porque reflejamos a Cristo porque la gente nos mira y dice que es diferente, mira cómo es. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener la paz que esta persona transmite, el gozo que esta persona transmite. Ser imitables, pero para realmente ser imitables con algo eterno, tenemos que imitar a Cristo. Solamente allí sabremos que realmente estamos avanzando, estamos caminando, no por nuestra fuerza, sino porque es Cristo reflejándose en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, continuando con este versículo, Pablo nos va a decir en el versículo 17 de Filipenses 3, ser imitadores de mí y mirad, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que utilizar el parámetro que nos da la palabra a través de Pablo, de que nosotros debemos ser imitadores de aquellos siervos de Dios que imitan a Cristo. Dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, cuando usted reciba a un hermano en la iglesia y le dé un lugar de atención, más que de atención, un lugar de credibilidad en su vida cristiana, usted tiene que asegurarse que esta persona tenga los frutos tenga el fruto del Espíritu Santo. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Un cristiano realmente imita a Cristo, un seguidor de Cristo, se niega a sí mismo, pero muchas veces estamos tratando de imitar aún a pastores, a líderes, tiktokeros, ¿no? Que están en redes frecuentemente con una parafernalia, un show, una expresión muy positivista, ¿no? De aliento, de ánimo, pero es más positivismo que realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, justamente unas características que Pablo nos va a dar, dice en 2 Tesalonicenses 3 7 al 9 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Miren, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Eso es importante, mis amados hermanos. Si estamos imitando a Cristo, el que dice ser un seguidor de Cristo, no es una persona con una vida desordenada, haciendo lo que le da la gana. Es que yo pienso, yo siento, a mí el Señor me dijo, ¿cómo que el Señor te dijo algo contrario a su palabra? No, es que yo también tengo el Espíritu Santo y yo siento y de repente estás teniendo un espíritu de confusión porque estás siendo contrario a la palabra de Dios, ¿no? Tengamos cuidado, seamos sabios, hemos leído en estos
en esta primera parte, que seamos como niños sin malicia, pero que ya seamos maduros en nuestra forma de pensar. Si alguien se dice un seguidor de Cristo, pero su andar es desordenado, su conducta es inapropiada, es una persona emocional que dice amar profundamente a Cristo, pero sus frutos en la vida no demuestran eso, tengamos cuidado en no estar imitando ese tipo de conductas. No, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Versículo 8 de 2 Tesalonicenses 3 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El imitador de Cristo es trabajador. Dice, no come de balde el pan, no come gratis, no coge lo que de otro y le quita para comer, no dice. Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dos cosas que acá nos está diciendo Pablo, que el cristiano que se esfuerza en reflejar a Cristo no es desordenado, es trabajador. Son dos cualidades que nosotros debemos también tener en cuenta. Pero el ser trabajadores no significa ir en contra de los mandatos del Señor. El Señor nos pide también reposar y tener tiempos de comunión entre nuestros hermanos, congregarnos, estar juntos. Entonces ahí también tenemos que ir ordenando nuestras vidas. No todo puede ser el trabajo. Entonces, segundo Tesalonicenses ya nos está marcando un poco cómo es hacia qué puntos nosotros debemos ir imitando, ¿no? Y lastimosamente estas cosas se dicen una y otra vez y se tienen que seguir diciendo porque a veces no se entiende. Y es justamente lo que en el versículo 18 Pablo va a decir, Filipenses 3:18, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, mire usted, ¿cuántas veces Pablo le dijo, mira, este no, mira cómo está cantando ella, ten cuidado, ¿cómo le vas a dar la potestad de estar aquí, de asumir esto? ¿Cómo vas a decir, imiten a esta persona? Ya se les he dicho muchas veces. Incluso dice, y aún ahora lo digo llorando. ¿No? Entonces a veces los cristianos somos muy emocionales, por eso la palabra dice que nosotros debemos ser niños en la malicia, no pensar mal, pero tenemos que pensar con madurez. ¿Qué dice la palabra? Y acá Pablo a esta iglesia que ama tanto, que es una iglesia tan hermosa, también les dice, les he dicho muchas veces y aún ahora lo digo llorando. No se dicen los nombres específicos de quiénes eran estas personas que andaban mal, pero acá dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, a veces, como dicen, en nuestra bondad pecamos de ingenuidad. Tenemos que ser sabios, mis hermanos. No debemos ser niños en nuestra manera de pensar. Debemos actuar con sabiduría. ¿Qué dice la palabra en 1 de Juan 2:19? Porque dice dentro de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En esta carta, Juan está hablando del anticristo, de los anticristos, aquellos que se oponen, que hacen una obra de herejía o de apostasía en contra del Señor y su iglesia, ¿no? Entonces, a veces hay gente dentro de la iglesia, como dice acá, salieron de nosotros, o sea, estaban con nosotros, salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Y en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Seamos sabios en nuestra manera de pensar, mis hermanos. Abra sus ojos, mire con los ojos basados en la palabra de Dios, que sus lentes sean la palabra de Dios, no sus pensamientos, no sus emociones, sino la palabra de Dios. Guárdese de los falsos profetas, son tiempos difíciles, habrá comezón de oír y muchos se amontonarán según sus propios deseos. Cuídese, mi hermana. Y es lo que Pablo nos dice, os los dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Sea sabio. Aún dentro de la iglesia, no hay tantas historias que se escuchan, ¿no? Que estaban dentro de la iglesia, pero ya sus frutos evidenciaban que no eran de nosotros. Pero a veces no queremos mirar las cosas y pecamos ingenuos y suceden cosas terribles. Entonces, el Señor nos da sabiduría para que nosotros como iglesia también siempre estemos alerta. Por eso es importante los dones del Espíritu Santo, también como el discernimiento de espíritus, para que nosotros podamos siempre estar alerta. De repente algunos son más ingenuos, pero cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, te alerta y te dice, espérate un ratito, ¿no? Fíjate acá, y tú tienes que hacerle caso a la voz de Dios, ¿no? Si ya es la voz de Dios diciéndote, incomodándote cuando te acercas a algo, cierta situación que no te trae paz, te produce realmente situaciones de incomodidad, y es el Espíritu Santo allí también redarguyendo tu cuerpo. Y tienes que escuchar, pero con la palabra de Dios para no ser engañados, ¿no? Dice, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, estas personas generalmente son personas muy llevadas por los sentidos. Se les dice sensuales, no sexuales, sino sensuales. ¿Qué quiere decir? Que dan satisfacción a su carne, ¿no? Que si desean algo, buscan la manera de alcanzarlo, de acuerdo a sus deseos, aun cuando estos se opongan a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice justamente en la segunda parte del versículo 19, dice, cuyo Dios es el vientre, ¿no? Quiere decir que son justamente gente que se lleva por su concupiscencia, ¿no? Es como hoy en día hay una tendencia dentro de ciertos grupos cristianos que salen en las redes al tatuaje, ¿no? Ya se pusieron un tatuaje y ahora sus cuerpos están llenos de tatuajes. O sea, cómo eso glorifica a Cristo, cómo eso enaltece al Señor, cómo eso realmente nos permite crecer en el conocimiento de la gracia de Cristo, cómo eso le permite a la iglesia seguir avanzando en conocimiento del Señor, muchas veces llevados por sus deseos, ¿no? En formas de vestir, en formas de cantar, en el deseo de postear ciertas formas de vida, ¿no? Hoy en día incluso hay iglesias en las que por agradar al mundo, homosexuales se están levantando como pastores. Hay iglesias donde los pastores se casan y se divorcian, se casan y se divorcian y todavía dicen, el Señor me ha dicho. ¿Cómo el Señor te va a decir algo contrario a su palabra? ¿No? Entonces, son gentes que viven para el deseo, son gentes que se dejan dominar. Por eso, como ciudadanos del cielo, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Y ahí es donde 1 Corintios 6, 12 al 15 nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero más no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, ¿no? Una ramera es conocida como una prostituta. Es alguien que va tras sus placeres y abandona, en este caso el Señor a Israel también le habla de esa manera, va tras dioses ajenos y abandona a su Dios, a su Señor, el que desde pequeño lo llamó, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en buscar la satisfacción de nuestros sentidos, de nuestros deseos carnales solo nos aleja del Señor y son obras que son destruidas. ¿Qué nos dice la palabra en estos últimos versículos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Mire lo que dice Juan 14:2. Jesucristo nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. El Señor Jesús se fue para prepararnos un lugar, una morada, y ahí es donde nosotros vamos a poder estar. Entonces, tengamos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, esa morada que el Señor nos ha preparado, ya en Apocalipsis 21:2 dice, cumplidos los tiempos de Dios, esa morada dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia tallada para su esposo. Hermoso. La santa ciudad de Dios descenderá y el Señor habitará con nosotros. Pero hay una condición, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Solamente entrarán aquellos que están inscritos en el libro de la vida. No entrará aquel que practica abominación. Examinemos nuestras vidas, mis hermanos. Busquemos las cosas de arriba, no las de esta tierra. Mírese, examínese, fíjese en lo que hay alrededor. No todos los que están con nosotros son de nosotros. Dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, estos deseos de pecado con la que luchamos, pero al estar en comunión con Cristo, estos deseos se aplacan, bajan cuando usted ora, cuando usted medita la palabra, el Espíritu Santo que está en usted empieza a hacer la obra. No es que usted dice, voy a ser fiel, no, no, no. Es en su comunión con Dios que el Espíritu Santo va aplacando estos deseos de la carne. Pero si usted no tiene comunión con Dios, estos deseos están ahí a flor de piel para poder pecar. Pero todo esto va a pasar. Llegará el día en que nosotros seremos transformados. Mire lo que dice primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mire, ¿cómo lo lograremos? ¿Qué dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:16-17? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué lo lograremos si nuestros cuerpos todavía son cuerpos pecaminosos? Miren lo que dice Tesalonicenses 4:16-17. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta naturaleza pecaminosa, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Seremos transformados, mis amados hermanos, para que esta naturaleza con la que se lucha, pues este cuerpo pecaminoso, realmente podamos ser libres. Y como dice la palabra, seremos transformados. Lo corruptible se vuelve incorruptible y lo mortal se vuelve inmortal. Por eso es que podremos ver a Cristo, pero esto sucederá a todos aquellos que en Jesucristo creen y vivimos también nosotros conforme a sus mandatos. Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Queremos invitarte a ti, Señor, para que también, Señor, el mundo vea la luz tuya en nosotros y busquen imitarnos a nosotros como te imitamos a ti, Señor. No por una vanidad, por una falta de humildad, sino entendiendo, Señor, que la paz y el gozo que tú das a quienes en ti confían es eterna, Señor, y es lo que este mundo necesita. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, examínanos aún en nuestros sueños, háblanos, Señor, redargúyenos, porque queremos ser más como tú, bendito Dios, y hacer, Señor, lo que tú has preparado para nosotros, Señor, cumplir tu perfecta obra, tu perfecta voluntad. Este fin de semana, Señor, en que comunicaremos tu palabra de una forma diferente, danos entendimiento y sabiduría para hablar a cada persona que se acerque a atenderse, Señor, en el templo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Sé tú exaltado, bendito Rey. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.